Buenas tardes y bienvenidos a su programa Salud TV. Estamos en martes 27 de junio, ya caminando un día más en la semana. Espero que esté teniendo un bonito día. Este día vamos a estar hablando de la sordera infantil, pero les comento que este día, 27 de junio, se conmemora el Día Internacional de la Sordoceguera. Según la Declaración de las Necesidades Básicas de las Personas Sordociegas, realizada en Estocolmo, Suecia, en 1989. Se escogió esta fecha en homenaje al natalicio de Helen Keller, quien representa a un modelo de persona sordociega exitosa, y con el fin de divulgar en todos los medios de comunicación a nivel mundial la existencia de la sordoceguera. La fecha busca enfocar la atención de los gobiernos en las necesidades de las personas sordociegas relacionadas a los ámbitos de comunicaciones, físicos, ambientales, cognitivos, sociales y educativos. El hecho de no poder ver ni escuchar no imposibilita a los sordociegos para comunicarse. Algunos de ellos pueden hacerlo con la ayuda de un audífono. Muchos se comunican haciendo uso del lenguaje de signos o apoyados en el tacto. Es importante brindarles todo el apoyo para que no se sientan discriminados. Así que eso se conmemora este día. Nosotros que tenemos la bendición de tener nuestros 5 sentidos, tenemos que dar las gracias día a día y también apoyar a las personas para que ellos puedan salir adelante y tener éxito en sus vidas. ¿Qué les parece si vemos la siguiente cápsula? Y al regresar les presento a nuestros invitados. La audición es uno de los 5 sentidos y cuando está disminuida se denomina pérdida auditiva, sordera o hipoacusia. La pérdida de la audición en niños puede ser temporal o permanente. La primera aparece tras catarros o debido a una acumulación de líquido detrás de una membrana timpánica, conocido como otitis media o crónica. En cambio, la permanente surge por un daño en el oído externo, medio o interno o en el nervio auditivo y varía dependiendo si el daño se produce desde el nacimiento o más tarde. 1 de cada 1000 niños nace con pérdida auditiva permanente. Algunas veces se presenta por enfermedades como la meningitis o al desarrollar un estado que produce una pérdida progresiva. Los niños con pérdida auditiva tendrán menor respuesta o ninguna al sonido y pueden presentar un retraso en el desarrollo normal del lenguaje. Y para conocer más sobre los problemas de audición en los niños, sus síntomas y diagnóstico, quédese en sintonía de Salud TV. Nuestro staff de médicos estarán informando sobre este tema. Acompáñenos. Bueno, y para comenzar nuestro programa le damos la bienvenida a nuestros invitados. La primera de ellas que nos acompaña este día es la doctora Beatriz Córdoba de Caballero, nuestra audióloga foniatra. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Mucho gusto, doctora. Gracias por la invitación. De nuevo, feliz de estar con ustedes. No, el gusto es nuestro tenerla por acá. Ya teníamos días de no tener el placer de tenerla. Gracias. Bueno, le damos también la bienvenida al doctor Luis Mora, nuestro otorrino laringólogo amigo. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Bien, buenas tardes a todos los televidentes de este programa. También agradecido y también contento de estar con este panel muy selecto. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y le damos la bienvenida a nuestra pediatra amiga, la doctora Susi Gámez. ¿Cómo estamos, Susi? Bienvenida. Gracias, feliz de estar nuevamente aquí con ustedes en un tema pues también tan interesante como es la sordera en la infancia. Bueno, y cuando hablamos de sordera en la infancia lo podemos dividir por etapas, porque verdaderamente tenemos que se puede presentar, como decíamos en la cápsula, en el periodo tan temprano, ¿verdad? Como desde el nacimiento, es decir, que ya el niño traiga un problema, o subsecuente a otras condiciones que vamos a ir conociendo. Entonces, ¿podríamos dividirlo, doctor Mora, en neonatal? ¿Cómo sería esta división? Bueno, tal vez así una pequeña introducción. Desde que hablamos en el Día Mundial de la Audición, recordando del 3 de marzo, hablábamos de que aproximadamente 32 millones de niños en el mundo están afectados con algún problema auditivo.
Del total de aproximadamente 360 millones de personas que, digamos, el resto son prácticamente adultos, a excepción de esos 32 millones. Y sí, se hablaba mucho de que hay aproximadamente un 60% de causas de sordera que pueden ser prevenibles, que más adelante pues tal vez vamos a abordar, vamos a profundizar un poco más acerca de eso. Usualmente cuando se hace una división de cómo se puede establecer una hipoacusia en los niños, sí, tenemos que tomar ciertas condiciones. Primero, si es una hipoacusia de tipo neonatal o si es una hipoacusia adquirida. La neonatal o congénita, tal vez mejor establecida de esa forma, es aquella que pues desde que se nace se trae. Y la adquirida es que por ciertas enfermedades en el tiempo, de alguna forma, puede llegar a establecer un daño que causa hipoacusia. Muy bien. Susi, ¿en qué momento cuando hablamos de la congénita, o que la llamamos neonatal probablemente porque se diagnostica quizás en este periodo o más tardecito, pero qué formas tenemos los padres de familia que están en casa con bebés? ¿Qué cosas tienen que estar pendientes de sus bebés y a qué edades? Precisamente para poder sospechar que hay un problema con la audición, para que la gente no se estrese por gusto pensando que tan temprano ni tampoco se confíe. Bueno, el niño tiene un desarrollo, ¿verdad? Es el neurodesarrollo del niño. Pues desde tan tempranamente como un recién nacido podemos notar ciertas situaciones. Por ejemplo, un neonato o un recién nacido, él está expuesto a escuchar ruidos. Entonces, la forma en que nosotros observamos a este recién nacido es que presenta sobresaltos ante algún ruido, ¿verdad? Aunque a esta edad pues es un poco más difícil, pero conforme el tiempo va pasando, el niño tiene que ir desarrollando ciertas habilidades. Por ejemplo, entre los 3, 4 meses de edad, el niño ya es capaz, por ejemplo, de oír su nombre y acata el nombre, ¿verdad? O sea, ya comienza como a buscar la voz. De hecho, la audición se comienza a desarrollar desde que está en el embarazo, en el vientre de la mamá. Desde las 20 semanas ya el feto ya es capaz de escuchar la voz de la mamá o de los que están alrededor. Y desde que esta persona nace, entonces ya comienza como a asociar la voz conocida o no, ¿verdad? Entonces ya entre los 3 y los 4 meses, cuando ya le dicen su nombre, ya el niño ya va atendiendo al nombre. Desde ahí ya comenzamos nosotros como a notar que ya hay, o sea, una idea de que el niño ya escucha. Entonces, conforme el niño va creciendo, va presentando, digamos, el desarrollo de atender a un sonajero, a un chinchín, ¿verdad? Entonces ya el niño comienza a ubicar a dónde es que está el sonido del chinchín. Y no necesariamente que el niño lo esté viendo, sino que se lo podemos poner lateralmente, entonces ya el niño comienza a buscarlo. Persigue con la mirada. Así es, así como también ya el aparecimiento, ya no solo de los sonidos, sino que del balbuceo. El niño tiene que balbucear. Si un niño no balbucea, tiene que llamar la atención porque no balbucea. Entre 7 y 10 meses comenzamos nosotros a observar que ya el niño comienza a decir sus primeras sílabas. Mamá, mamá, mamá. Tal vez no una palabra tan clara, pero mamá, mamá o papá, papá, papá. Entonces, si un niño llega al año de vida, no dice absolutamente ninguna sílaba, ninguna palabra, entonces eso todavía tiene que representar más atención. Y no se diga si llega a los 2 años y hay un retraso de lenguaje y no dice ni una palabra o no forma frases. Claro, hay que hacer la aclaración que hay niños que son un poco más retardados en el habla, pero por lo menos observar que usted le está hablando al niño y ver que ese niño no ubica el sonido o los ruidos. Así es. O un niño más grande, supóngase 2 años, está viendo televisión, necesita el sonido sumamente alto del televisor o habla demasiado fuerte. Entonces también son situaciones que deben de tener alerta al papá. Y de llamar la atención. Ahora bien, doctora Caballero, ¿cuál es la importancia, ¿verdad?, de detectar lo más tempranamente posible
¿verdad? Bueno, el bebé yo tiene creo un que problema. se han hecho muchos avances en la audiología pediátrica actualmente. En el mundo, en la mayor parte de los países del primer mundo, ya son políticas de nación, la detección temprana de la sordera. ¿Y por qué es tan importante? Y ahora tenemos como una regla básica, el mes, los 3 meses y los 6 meses. ¿Qué significa esto? Que al mes de nacido tenemos que haberla sospechado al menos. A los 3 meses tiene que estar identificada completamente la sordera o diagnosticada, y a los 6 meses el niño tiene que haber empezado su tratamiento o su adaptación. Porque el lenguaje es algo con lo que no nacemos. El lenguaje se va adquiriendo si tenemos una audición normal. O sea, niño que no ve, por eso el término, siempre lo recuerdo, que el término sordo-mudez es equivocado, es erróneo, ¿verdad? Porque los niños realmente no son mudos. Su aparato del habla, que es diferente al lenguaje, ¿verdad? Habla, voz y lenguaje son términos diferentes. Está sano, está normal, pero no desarrolla su lenguaje, que es un proceso cerebral superior, el más importante de los seres humanos, el lenguaje. El habla es un proceso neurológico que en la mayor parte de los niños sordos está normal, pero el sentido de la audición, de lo más importante para desarrollar el lenguaje, está alterado. Entonces nuestra obligación, y eso tenemos algún rato de estar luchando ya en el país, y gracias a Dios que en algunos hospitales privados la detección ya existe. Ajá. Bueno, ¿qué le parece si continuamos hablando de esto? Pero ya establecimos una regla importante al mes, a los 3 meses y a los 6 meses, y el porqué de la importancia, ¿verdad? Porque si no, no podemos desarrollar, entre otras cosas, una buena, lo que sería fonación, el habla. Bueno, vámonos a una pausa y regresamos con más de Salud TV y el día de hoy. Estás viendo Salud TV. Bueno, ir a un centro de sordomudos para que le ayuden, ahí le van a indicar qué hacer. Bueno, el papá y la mamá es el responsable, ¿verdad? Lo que necesitamos nosotros es nuestros hijos que estén aliviados en la salud, más que todo, que no les hace falta más que todo la comidita. Si el niño no puede comer, uno se le puede dar, por eso está la mamá y el papá. Bueno, uno como padre se da cuenta, ¿verdad? De todas las, ¿cómo se llama? De todo lo que al niño le sucede, pues, ¿verdad? Sus capacidades y sus discapacidades. Inmediatamente ponerlo en tratamiento y llevarlo donde un especialista. Como también ayudarle, ¿verdad? Con señas, a modo que él, pues, desarrolle ese tipo de habilidad. Muchas gracias a las personas que respondieron a nuestro sondeo. Definitivamente lo mejor es no tener que llegar a diagnósticos tan tardíos que el niño no pueda aprender a hablar. Lo mejor es diagnosticarlo tempranamente para poderle ayudar antes. Pero ¿qué les parece si ahora hablamos un poco de las causas? Hablemos de las causas de la congénita para comenzar. Susi. Ok. La congénita puede adquirirse en el embarazo. Podemos tener que una mamá embarazada adquiere una infección, rubiola, por ejemplo, sífilis, son toxoplasmosis, son de las enfermedades que pueden causar complicaciones en cuanto a la sordera, ¿verdad? Entonces tenemos un niño que puede nacer con este grado de sordera. También en el embarazo puede ocurrir que una madre malnutrida tenga deficiencia de yodo, que es otra de las causas que también puede repercutir en la audición de un bebé. En cuanto a las congénitas, pues básicamente son esas, pero también cabe recalcar de que si tenemos un parto difícil en el cual el niño haya presentado cierto grado de asfixia, puede también causar lo que es un daño en la audición. Niños prematuros también es otra de las causas, ¿verdad? Así como también niños que al nacer sean expuestos a un medicamento de un antibiótico que pueda ser ototóxico, y esto también puede ser en el embarazo, si la mamá por algún motivo le
le pusieron algún medicamento. Está el grupo de los aminoglicósidos, que es ototóxico, ¿verdad? Amicacina, gentamicina. Entonces, si se ha puesto por un largo periodo, pues también puede repercutir en esto. Y cuando un niño, un recién nacido nace y también ha sido expuesto a este grupo de antibióticos, también puede tener su repercusión, así como también la ventilación mecánica. Entonces, en estos niños también es importante un chequeo de la audición. Estas son básicamente congénitas y las adquiridas pues en el periodo de recién nacido, pequeños. Muy bien. Hablemos ahora de las causas ya adquiridas en los niños más grandecitos, doctor Mora. Muy bien. Dentro de las causas prácticamente adquiridas, recordemos que pues, las infecciones de vías respiratorias superiores son las más frecuentes y quieras o no pueden dejar ciertas complicaciones y pueden dejar secuelas también directamente sobre el oído. Aquellos casos de gripes, catarros, con hoy muchos virus que tienen un poder de enfermedad más potente, estamos viendo que pueden dejar ya cierta cantidad en número, ¿verdad? Porque vamos viendo muchos casos de niños que se están enfermando con otitis medias, y las otitis medias por igual pueden de alguna forma evolucionar en diferentes formas. Hay otitis medias que pues cursan con dolor, algunas pueden llegar a una perforación timpánica y la perforación timpánica como tal ir dejando una secuela de hipoacusia, que pues de alguna forma, según como estuvimos viendo las edades, es importante que el niño mantenga por decir intacto su mecanismo de audición para evitar que no le afecte en la adquisición del lenguaje. Una sinusitis igual, bacteriana maltratada puede llevar a una otitis, una faringoamigdalitis maltratada también puede llevar a una otitis media. El abuso de muchos antibióticos también en la infancia por diferentes infecciones, tal vez a la cabeza las infecciones de vías urinarias, ¿verdad? Más que todo de los antibióticos que se llaman aminoglicósidos, si no están indicados en el momento para su uso en una infección de vías urinarias, sí pueden dejar toxicidad directamente en el oído. Hay ciertas enfermedades como la meningitis, ¿verdad? Bacteriana, que también puede dejar de alguna forma secuelas auditivas. La parotiditis, las que eruptivas de la infancia, sarampión, varicela. La parotiditis, que es una inflamación viral de la glándula parótida que se tiene aquí, pero por la contigüidad que se puede tener con el oído, de alguna forma puede tener tropismo hacia el nervio auditivo y pues de alguna forma verse afectado. Y pues el sarampión, como mencionaba también la doctora agregando, que también es de alguna forma algo que puede generar problemas. Hoy también para niños más grandes con fines recreativos, pues el hecho de que tengan el uso de escuchar música con audífono, a veces con volúmenes descontrolados que los padres tal vez no le pueden poner un paro por no observarlos, pues de alguna forma va llevando a un trauma crónico, digamos, de la audición y pues tal vez de principio no se puede manifestar, pero sí para un futuro podemos ver golpes directos, ¿verdad?, sobre el área auditiva o golpes en la cabeza. También, ya ven, los niños por el grado de inquietud o por accidentes de alguna forma se pueden caer y en un futuro pues también un trauma, como nosotros le llamamos cráneoencefálico o facial directamente sobre el área de aquí del oído puede dejar ciertas secuelas auditivas. Y tal vez mencionar que también así en niños pequeños, muy pequeños, también cuando cursan con problemas así de ictericias, ¿verdad?, que causan como aquello que los niños se ponen muy amarillitos y que son también difíciles, que tienen que estar ingresados, sí se ha visto que hay un problema de que ese ictericia o subida de la bilirrubina básicamente puede dejar ciertas secuelas auditivas. Doctor, ¿algún problema a nivel de la boca dental? Por continuidad pregunto, ¿podría en algún momento afectar el oído? Lo que pasa es que sí pueden haber muchas infecciones que por invasión y contigüidad pueden llegar a afectar
digamos, el oído. Claro, no son muy frecuentes, porque no son muy frecuentes, pero sí tenemos muchos tejidos conectivos o que de alguna forma se establecen comunicaciones a través de ligamentos entre la mandíbula, entre el oído y la boca, y pues por ahí alguna infección puede de alguna forma... Puede ascender e ir a dañar. Exacto. Muy bien. Ahora, doctora, continuemos hablando de las políticas que usted nos mencionaba un poco y de la evaluación del niño a las diferentes edades. Bueno, esto quizás dirigido a los colegas, ¿verdad? Porque ya se estableció ese protocolo de detección temprana y entonces había un comité que estableció todos esos factores de riesgo, como hablaba el doctor, ¿verdad? Factores de riesgo como peso bajo al nacer, factores de herencia, o sea, si es de padres sordos o en la familia hay sordera, la hiperbilirubinemia, el peso bajo, enfermedades asociadas con sorderas neurosensoriales. Entonces, existe una hoja de algunos factores, una sencilla hoja con la cual podemos detectar el 50% de los factores de riesgo para sordera. También cabe mencionar que de 1 a 3 niños por cada 1000 van a presentar sordera al nacer. De las que ellos hablaban, de la tipo hereditarias y adquiridas, ¿verdad? Pueden ser congénitas o no congénitas ambas, pero es importante esa sencilla hoja en los hospitales, en las maternidades, en los privados, para detectar el 50% de los niños con sordera. Ese otro 50% de niños que no tienen ningún riesgo al nacer son los que son importantes captarlos a través de un examen muy sencillo que es un screening neonatal que se llama emisiones otoacústicas. Las emisiones otoacústicas no toman más de 5 minutos, un examen muy fácil de hacer, donde se coloca una oliva, se pasa un sonido y todas las cócleas normales responden emitiendo otro sonido que el aparato recoge. Y podemos establecer entonces que el niño que no tiene una sordera en el 98% de los casos, porque solamente las emisiones otoacústicas detectan sorderas cocleares, pero nos queda un porcentaje muy limitado, un 2% de las sorderas que están detrás de la cóclea, que son las neuropatías auditivas o las sorderas centrales. Entonces, hoy en día, bueno, en cuanto no pase un examen de emisiones otoacústicas en cualquier maternidad, tiene que ser referido para una evaluación audiológica completa que ya incluye los potenciales auditivos, ya no los de tallo cerebral como lo hacíamos antes, sino los potenciales de estado estable, que ya es prácticamente hacer una audiometría eléctrica en un recién nacido que no coopera o en niños con factores con retardos mentales o con cualquier otra enfermedad que no le permite su colaboración, ¿verdad? Estamos hablando desde recién nacidos hasta lactantes. Entonces ya no hay, le digo, hemos avanzado muchísimo en audiología pediátrica, en el país lo hacemos, ¿verdad? Entonces la detección debe ser a los 6 meses, de tener ya su aparato auditivo, siempre sus aparatos auditivos, porque aun cuando los padres puedan o entren a un programa de implantes cocleares, que sería como el tratamiento definitivo de la sordera, requiere haber sido estimulado por al menos 6 meses a 1 año con aparatos auditivos. Entonces, sería maravilloso, ¿verdad? Que hay estudios en el país. Esa hoja tendría que estar en todos los hospitales. En todas las maternidades del país. Muy básica, muy sencilla. ¿Y esa hoja tiene que llenarla el pediatra en la primera evaluación del niño? Fíjese que yo escribí a un programa para el nivel nacional, a mí me pidió el Seguro Social en su momento que escribiera un programa, ¿no? que con la idea de hacerlo a través del Seguro Social, y está diseñado para hacerse en todas las maternidades. Y ahí se planteaba que es ideal que lo llene la persona que le da el alta al niño. La persona que le da el alta al niño. Bueno, muy bien. Vamos a ir a una pausa, pero quiero comentarles que este domingo se celebra la primera jornada fitness Yo Me Uno, #Yo Me Uno, a beneficio de Juveca. El eslogan es quita el no puedo de tu mente. ¿Qué es lo que se va a hacer? Habrá baile, habrá aeróbicos y habrá Taekwondo. Es este domingo 2 de julio a partir de las 7:30 de la mañana en el parqueo de la Gran Vía. El kit cuesta $10 e incluye gorra, camiseta y una bolsa. Les comento que todos los kits traen un ticket para participar en la rifa de 2 boletos aéreos
Y nosotros como Salud TV estamos apoyando esta actividad y realizaremos evaluaciones a los asistentes del evento en nuestro stand. Y además, vía Facebook usted puede entrar, la dinámica ya está disponible para poderse hacer acreedor de 3 kits de estos y poder participar en tan bonito evento. Así que quiere ir a bailar un ratito, ir a practicar Tai Bo o hacer aeróbicos, este es el momento, va a estar colaborando con Unibeca, así que participe. Y si quiere ganárselos, ahí está la dinámica en Facebook. Bueno, vamos a ir a una pausa comercial y regresamos con más del programa de hoy. Hola amigos de Salud TV, mi nombre es Carla Pineda, soy psicóloga. Ahora vamos a conversar sobre los problemas de conducta en los niños con deficiencias auditivas. Deficiencias auditivas suelen captar una cantidad de información limitada del ambiente. Por eso les cuesta comprender lo que está sucediendo a su alrededor. Ellos ocupan bastante su cuerpo para comunicarse y eso nos puede dar la sensación que son más bruscos o más agresivos. Cuando no logran obtener lo que quieren o lo que necesitan en el momento, lógicamente el niño se frustra y se enoja. Es ahí donde aparece lo que llamamos nosotros el mal comportamiento, que son los berrinches, que el niño llora, patalea, tira cosas. Ahí el niño ya perdió el control y va a ser imposible tratar de comunicarse con él. Él no va a entender nada en ese momento. Lo que usted puede hacer es irse con él a un lugar más tranquilo, apartarlo de la situación, tratar de tomarse un descanso de unos pocos minutos. Eso también va a ser útil para usted, para calmarse. Recordemos que la persona que cuida a estos niños es común que se frustre al no comprender lo que le pasa al niño. Trate de agarrarle las manitas al niño para que no se lastime a él mismo ni le pegue a usted y nunca deje solo al niño en esta situación. Recordemos que un niño con deficiencia auditiva, la mayoría de la información que capta es todo aquello que puede observar. Entonces, la forma en que usted se comporte va a ser el mejor ejemplo para su hijo. Soy Carla Pineda, psicóloga para Salud TV. Nos vemos en la próxima. Estás viendo Salud TV. Bueno, buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos estar ahí acompañándole. Estamos en nuestra sección de mitos y verdades de la medicina. Ya ustedes saben cómo funciona. Ponemos una creencia popular o mito relacionado al tema de hoy y nuestros especialistas lo ratifican o lo desmienten. Veamos el primero de ellos en relación a la sordera infantil. Una laringitis maltratada en los niños puede provocar problemas auditivos. Doctor Mora. Bien. Como mencionaba anteriormente, todas las infecciones respiratorias que de alguna forma son maltratadas pueden llegar a provocar también ciertos problemas auditivos. Entonces, ¿verdad? verdad. Entonces, también voy a decir si vamos a decir, aquí sería verdad. Ahora bien, ¿puede ser permanente? ¿O puede ser temporal? ¿O no, eso va a depender muchas veces de la evolución que pueda tener la enfermedad, que como hablábamos, ¿verdad? Hay ciertos virus, ciertas bacterias que como que son un poco más tóxicos y que pueden dejar ciertos daños. Hay algo que tal vez quería mencionar y que también es bien importante, aprovechando este pequeño espacio de la laringitis. Muchas veces los niños que también tienen problemas auditivos pueden ser roncos. Pueden tener laringitis por el esfuerzo que hacen ellos, muchas veces por hablar y para escucharse ellos mismos. Entonces también de alguna forma el hecho de que a un niño lo encontremos ronco puede también indicarnos que puede ser un niño que está gritando mucho y para que escucharse puede él y para hacer el esfuerzo. Exacto. Muy bien, entonces sí, esta es verdad. Veamos la siguiente. La siguiente nos habla sobre si la falta de higiene en los oídos hace propensos a los niños a una pérdida auditiva. Doctora Gámez.
Bueno, en este caso sería verdad, pero la sordera sería una sordera transitoria, no patológica, porque tenemos personas que desarrollan tapones de cerumen que ocluyen completamente el conducto auditivo y son tapones tan duros que dejan de escuchar en ese oído, pero asisten al otorrino, les hace su limpieza en el oído y pues ahí no pasó nada y comienzan a escuchar mejor, ¿verdad? Pero en ese caso es algo transitorio, no patológico. Bueno, pero entonces sí puede ser, aunque sea transitorio, ¿verdad? Bueno, veamos la siguiente. Este nos habla acerca de el zumbido de oídos es síntoma de una posible sordera, doctora Córdoba. Verdad, eso es verdad. El zumbido del oído es, digamos, el llanto de la célula ciliada del oído. Puede ser cierto. Por lo tanto, si usted tiene un zumbido en el oído, no lo deje pasar. ¿Cuánto tiempo hay que tomarlo en cuenta para decir no fue algo que fue solo un zumbido y ya se quitó? Digamos que no es una emergencia, ¿verdad? Que no es una cosa, excepto los que les encanta ir a las presentaciones en lugares cerrados, a los conciertos. Recuerdo muchísimo el de la Laura Pausini cuando vino, que las adolescentes llegaban con los zumbidos de oído. Y es importantísimo actuar de emergencia porque tenemos que usar medicamentos que solo los podemos usar en el periodo de inflamación. Y si nosotros no recuperamos la célula ciliada de inmediato, va a quedar un trauma acústico permanente. Por lo tanto, ¿cuántos días tienes? Si el concierto fue el fin de semana y pues tienes zumbido. Pues yo le pondría 8 horas, doctor. Va muy bien. Por eso quería establecer, porque si la persona tiene zumbido en el oído y estuvo en un concierto, lo mejor es consultar de inmediato. El día siguiente. Excelente. Veamos el siguiente. Este nos habla acerca de las infecciones de oído ante un resfriado no causan pérdida de audición. Doctor Mora. Eso es falso, ¿verdad? Porque es de por sí que una infección usualmente y según su evolución que tenga, como mencionaba hace un momento, si pasamos a una perforación timpánica como tal, deja secuelas auditivas. Pero hay también infecciones en el oído que no cursan con perforaciones timpánicas y como que la pus o el moco o el líquido puede quedarse retenida dentro del oído y forma de alguna forma una obstrucción que de alguna forma lleva también a una pérdida auditiva que sí también es temporal, transitoria, si no se resuelve. Muy bien. Entonces ya dijimos, toda la infección de vía respiratoria puede llegar a complicarse con un problema de ruptura de membrana timpánica y por lo tanto una sordera. Así que esto es falsísimo. Falsísimo. Vamos a ver el siguiente. Este nos habla acerca de si un golpe en la cabeza puede provocar una pérdida súbita de audición, Susi. ¿Verdad? Hay traumas craneales que si se afecta lo que es la región temporal, entonces sí puede causar un trauma a nivel del oído. Entonces sí, dependiendo la gravedad del trauma, puede causar una sordera. Muy bien, entonces a tener cuidado, ningún trauma es de verlo así como muy sencillo. No, siempre hay que todas las fracturas, ¿verdad? Y las fracturas, exacto. Pero bueno, cualquier trauma en la cabeza también nunca hay que decir, no pasó nada, ¿verdad? Hay que estar pendientes. Veamos el siguiente. Este nos habla si no es necesario revisar la audición si no se presenta un deterioro auditivo, doctora Córdoba. Pues es importante siempre en algunos momentos de la vida. Por ejemplo, hoy en día se está exigiendo la audiometría en los ingresos al kinder, ¿verdad? Porque a veces detectamos la sordera hasta cuando tiene un retraso de aprendizaje. Y generalmente las sorderas no necesitan ser profundas. Son evidentes las sorderas profundas porque no desarrollan lenguaje. Pero existen sorderas parciales, digamos, ¿verdad? O solo de frecuencias agudas, por ejemplo, en los niños prematuros. Los niños tienen retraso de lenguaje, pero hablan. Pero tienen fallas de discriminación a ciertos fonemas y entonces van a tener problemas de aprendizaje. Entonces, esos momentos, al entrar al jardín de infantes, ¿verdad? En otros momentos, digamos, al entrar en mitad de la escuela, es importante hacer evaluaciones auditivas para descartar problemas de audición. Bueno, por lo tanto, esto es falso, ¿verdad? Muy bien, ya escuchamos en qué momentos, pero sí, no. Ahora, no hay un periodo de tiempo también en el cual usted diga, bueno, cada cierto tiempo o a cierta edad, si nunca se ha examinado, ¿debería hacerlo? ¿No? Debería hacerse. Es que estamos hablando, digamos, en este caso en relación al entrado, al ingreso. Si hacemos al nacimiento, si hiciéramos un programa neonatal universal, ¿vea? Sería al nacer,
sería al entrar al kinder, sería mitad de la escuela y luego los jóvenes en diferentes momentos, porque estamos expuestos a ruido social, ¿verdad? El ruido que nos acompaña en los microbuses de este país, ¿verdad? De 100 decibeles, las discotecas, los MP3, los audífonos. Entonces, deberíamos de descartar en diferentes momentos. Y también debería ser un requisito para entrar a los trabajos. Eso le iba a preguntar, a ciertos trabajos. Debería ser un requisito, porque, por ejemplo, a mí me llama la atención muchísimo los call centers. O sea, los call centers es un trabajo para volverse sordo y ronco. Y sin embargo no piden de requisitos una evaluación auditiva. Entonces, como esto está normado, ojo con las empresas, ellos deberían, por ejemplo, son una normativa en la industria. Exacto. En la industria no hay ningún problema, porque cuando van a adquirir a un obrero que va a estar expuesto a ruido, tiene que saber el empresario si ese obrero lleva sordera previa o no, porque le puede poner una demanda y ganarle un juicio laboral por una enfermedad profesional. Pero ¿qué pasa con los call centers? O sea, desarrollan nódulos, pólipos en la garganta, o sea, el esfuerzo que hacen para hablar y las horas que hablan, y también usan auriculares y no saben si tienen previos daños o si son personas aptas de veras para no enfermarse más en esos trabajos. Muy bien. Bueno, veamos el siguiente. Nos habla sobre si la meningitis causa una pérdida de la audición progresiva en los niños, doctor Mora. Bueno, eso es verdadero, pero también aparte de decir que es progresiva, muchas veces puede ser que sea una pérdida súbita, ¿verdad? Inclusive de establecida desde que padeció el problema, no como que se fuera instaurando en el paso del tiempo, que así debería de ser progresivo. Sí lo puede dar, pero tal vez más desde el inicio como una secuela súbita de la audición. Muy bien. El siguiente nos habla así sobre los niños. El uso de audífonos puede mejorar la capacidad auditiva de los niños, doctora Córdoba. No, definitivamente eso es falso, ¿verdad? Al contrario, ¿verdad? Pasamos de la época de los cohetes, gracias a Dios, ¿verdad? Y donde los padres se les olvidaba y ponían hasta los morteros en guacales, cumbos, en las cocheras, y los niños al cabo de los 4 años con sorderas que teníamos que buscar ahí, ¿verdad? Y ahora hemos pasado al uso de los auriculares, de la música a todo volumen. Entonces, no, esta es la generación de sordos, doctora. Y no solo los jóvenes, doctora, también los adultos. Los jóvenes y los adultos también. Así es. Bueno, vámonos a una pausa comercial y volvemos con más de Salud TV. Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa y estamos hablando de la sordera en la infancia. Justo ahora tengo el gusto de comunicarme vía enlace microonda con la doctora Evelyn de Calderón, nuestra ginecóloga genetista. ¿Cómo está, doctora? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos a todos y todas. Muchísimas gracias, doctora. Estamos hablando de sordera infantil y queríamos pues escuchar un poco de sus conocimientos acerca de la importancia, la influencia que tiene la herencia y la genética en la sordera en los niños. Bueno, pues este es un tema bastante interesante. Ha sido algo que la patología en nuestros niños y niñas no se ha dado como debe de ser. Debemos de dar un diagnóstico temprano, inclusive prevenirlo, porque muchas de estas pueden ser prevenibles, y darle la asesoría preconcepcional a nuestros papás y mamás para que esto no ocurra. Quizás esa es la parte más importante que debemos de dar como educación en salud a nuestra población. En general, se ha clasificado las sorderas, y la parte genética pues es una parte bastante importante. Ya hablaron de la parte anatómica, la infecciosa, uso de medicamentos en el embarazo, pero con respecto a la genética se conoce que la mayoría, en un 75%, corresponden a una herencia autosómica recesiva. Esto quiere decir que los dos papás son portadores de un gen, y para que se dé la sordera tiene que ser heredado de los dos papás. En un 20%
pueden ser autosómicas dominantes. Esto también tiene la explicación que solo un papá puede ser el portador del gen que le va a dar la sordera a la niña o al niño. Y en un 5% están los ligados a X. Quiere decir que los afectados van a ser exclusivamente varones, porque en las niñas, como tenemos doble X, el otro X sano solventa, y entonces nosotros no somos enfermos en determinada enfermedad que está relacionada a la ligadura del cromosoma X. Y pues se conoce que hay 100 genes responsables con respecto a la sordera. Hay síndromes genéticos específicos como el síndrome de Waardenburg, que tiene la sordera y un mechón blanco en el cabello de la niña o del niño que lo hereda. Y en general, pues pueden haber también mutaciones espontáneas que no son heredadas ni por el papá ni por la mamá, y el niño puede nacer con determinado tipo de sordera. Muy bien, doctora. Por lo tanto, el llamado a los padres cuando están realmente planificando un embarazo, ¿qué factores de riesgo tienen que conocerse entre sí para poder asistir a una consejería genética? Bueno, si tienen familiares cercanos con algún tipo de sordera, si ven que en las generaciones de los tíos, de los primos o de los abuelos hay alguna persona con una sordera y esta se repite de generación en generación, definitivamente pues tiene un factor hereditario. Con respecto a la parte genética, pero también en la parte del embarazo debemos de estar pendientes de no tomar cualquier tipo de medicamentos como los que se utilizan para infección de vías urinarias, los aminoglicósidos, porque estos sí nos pueden dar niños con sordera. Con respecto a la parte genética, pues básicamente es ver eso, que no hayan antecedentes familiares. Muchísimas gracias, doctora Calderón. De verdad, siempre nos encanta su disposición a ayudarnos y ayudar a la población, siempre educando. Ha sido un gusto. Que tengan un buen día. Igualmente. Hasta luego. Gracias. Bueno, ya escucharon entonces lo importante del conocer los antecedentes familiares de la pareja y si aplica, pues consejería genética para poder prevenir y el cuidado durante el embarazo, los medicamentos, todo lo que hemos estado hablando. Vamos a ir a una pausa, pero antes no olvide que puede entrar en Facebook y entrar ya en la dinámica para obtener 3 kits que vamos a estar regalando para el evento de este domingo. ¿A dónde va a ser? En la Gran Vía, a beneficio de ¿quién? De Juveca, que va a haber taekwondo, baile y aeróbics a partir de las 7:30 de la mañana. Así que gánese su kit. Salud TV estará ahí ese día apoyando, así que estaremos haciendo evaluaciones a los participantes. Bueno, vámonos a una pausa y volvemos con más del programa de hoy. Ya lo último. Estás viendo Salud TV. Bueno, continuamos con nuestro tema del día de hoy y yo quiero tirar un mito que realmente no estaba en nuestra sección de creencias populares, pero es algo que yo siempre recuerdo. La mamá de una amiga mía hace muchísimos años me decía: hija, las gotas con antibióticos para el oído dejan sordera. Vamos a ver, doctor, porque yo sé que mucha gente les tiene miedo. Sigue para que sepa y quedemos claros en esa situación. Bueno, es falso, ¿verdad? Porque las indicaciones usuales de gotas con antibiótico van para una otitis externa, que es una inflamación, digamos, de la porción externa del oído, y para aquellos casos donde hay una otitis media, crónica o una aguda reciente que amerite pues entrada de antibiótico detrás de lo que ya se rompió, pero no es de por sí que las gotas sean las causantes de una ruptura o que las gotas sean causantes de sordera. Eso sí es falso, ¿verdad? Lo que pasa en algunas ocasiones, y tal vez mencionar como tal, es que si hay pus en el conducto auditivo, si hay un poco de cera, las gotas no drenan después de la aplicación, puede dar una sensación de que el oído está obturado, de que está lleno, pero no es que pase de que la gota esté dando un problema tóxico.
Muy bien, entonces ya dejamos aclarada esa situación, no le tengan miedo, especialmente si las gotas se las ha dejado su médico otorrinolaringólogo, que es quien las puede indicar, porque no debemos automedicarnos. Dígame, doctor. No, quizás lo que decíamos, que en el pasado sí se usaron antibióticos tóxicos y que realmente daban sordera, porque se ponía garamicina, lo que ya sabemos que es octotóxico, para aquellos vértigos que no se podían controlar y que especialmente para el Menier, como él decía, que iba dando sordera y vértigo, y para quitarle el vértigo le ponían ese medicamento inyectado, pero se perdía la audición. En esos casos sí, que eran Pero tratamientos en el pasado. Inyectado directamente. Era Sí. una inyección intratimpánica. Era una inyección intratimpática de antibióticos. Suena y horrible. Para lesionar el nervio, entre comillas, porque lo que daba realmente era sordera desde ahí. Bueno, entonces establecido que bueno que ya quedó en el pasado esa terapia, porque definitivamente suena horrible y además ya vimos que no era adecuada. Bueno, recomendaciones finales, Susi. Bueno, la recomendación es que todo embarazo debería de ser planificado, ¿verdad? Haciéndose sus exámenes de rutina previamente, previniendo enfermedades que se pueden prevenir con vacunas antes de embarazarse. Y en cuanto a los bebés o en cuanto a nuestros niños, también hay vacunas que ayudan a prevenir lo que son infecciones como meningitis, paperas, rubiola, ¿verdad? Infecciones de oído. Así que todas esas vacunas deberían de ser administradas en nuestra población infantil. De hecho, el Ministerio de Salud tiene varias vacunas de estas. Y en cuanto al resto de nuestros niños, pues decirle a las mamás que comiencen a hacer una estimulación desde que lo tienen en el vientre, comiencen a hablarle a ese bebé, comiencen a cantarle y cuando ya lo tengan en sus brazos, comiencen a tener una buena estimulación para que este niño vaya presentando su desarrollo del lenguaje como debería de ser y así ellas puedan tener un niño que se desarrolle en lo mejor posible en un ambiente social. Muy bien, doctor Mora, su recomendación final. Bueno, en cuanto a la prevención, siempre es importante que prestemos atención a las enfermedades de las vías respiratorias superiores. Como vemos y hemos estado hablando, pues están siendo causas de muchos problemas de otitis, de problemas que pueden dejar secuelas auditivas, ¿verdad?, en los pacientes. Y tal vez a mí sí me gustaría hacer un poco más de énfasis también en el cuidado que tenemos de la exposición que muchas veces nuestros niños, nuestros jóvenes están teniendo con el ruido, ¿verdad? Tratar de evitar nosotros los padres hasta donde se pueda que haya un abuso, por lo menos de la recreación musical, muchas veces también de los juegos, o muchas veces también, tal vez hoy ya no tanto, como se hizo en muchos años, como la doctora Córdoba mencionó, que también hubo mucha recreación con la pólvora y muchas veces hasta se creaban ciertas condiciones acústicas para que la explosión fuera todavía como más contundente. Más estrondosa. Exacto. Entonces, sí, de alguna forma el hecho de que la pólvora se está disminuyendo también está marcando una tendencia a que se disminuyan estos problemas. Muy bien. Doctora Córdoba. Yo siempre voy a hacer un llamado siempre a los colegas a la detección temprana por la importancia y el impacto social que tiene en los niños la pérdida de la audición. Pero también voy a tocar un tema aquí, quizás un llamado a la alcaldía, para que controle los niveles de ruido en los buses, o sea, la socioacusia en las iglesias, especialmente en las iglesias evangélicas que usan demasiado altos los parlantes, ¿verdad? Y pues en general hay una normativa ya, solo es de ponerla en práctica para que nuestra población que trabaja expuesto a ruido, el retorno a su casa, el viaje en el microbús, realmente sea más placentero. Menos tortuoso, doctora, tortuoso porque imagínese y dañino ahora, para la tráfico audición. y ruido, definitivamente la salud emocional de nuestra Agresividad. población está en el cielo, en el suelo. Bueno, se nos terminó el tiempo, no me queda más que darle las gracias, doctora Caballero, doctor Mora, doctora Gámez, doctora de Calderón, que estuvo ayudándonos vía microonda. Pero gracias a ustedes por habernos acompañado. El día de mañana estaremos hablando de insuficiencia renal, así que no se lo pierda. Por hoy, que tengan una linda tarde de martes y que Dios los bendiga.
Los problemas de audición en los niños se pueden detectar desde una edad temprana. Por eso te damos los siguientes consejos. Mantente alerta. Cuando existe un problema con el oído de tu hijo, las señales como la dificultad para hablar aparecen, lo que conlleva a un lenguaje retardado o inadecuado para su edad. Enséñale a comunicarse. Ayúdalo a adquirir un sistema de comunicación, ya sea oral o utilizando el lenguaje de signo, que les permita un desarrollo general normalizado. Busca apoyo. El saber que tu hijo tiene problemas es difícil, por lo que un grupo de apoyo en donde se compartan experiencias y preocupaciones puede ser de gran ayuda. Recuerda que si sospechas que tu hijo tiene problemas de audición, debes acudir a un médico especialista.